Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente reiniciando los talleres, ahora el segundo semestre, gracias al apoyo que nos da la ilustre Municipalidad de Concepción para la Casa de Adulto Mayor de esta comuna, de esta maravillosa comuna, a todos los adultos que están participando de estas clases, como también a los amigos que también se están añadiendo a través del grupo WhatsApp y de otros medios. Bueno, estoy trayendo en esta clase una colación en relación a la anotación de las partidas de ajedrez. Esto es muy importante porque cada partida de ajedrez que uno hace en un tablero se puede anotar para después poder ser analizada. Y esto se usa mucho porque hay libros, hay muchos libros donde explican posiciones, apertura, en fin, y uno la puede poder leer e interpretar. También las partidas que se juegan en línea, uno también va a ver las jugadas y vamos a explicar este tema que corresponde a lo que es la anotación de las partidas. Una pequeña introducción, desde que nació el ajedrez moderno por ahí por el 1490, ya numerosas partidas se han registrado para su análisis posterior, ¿ya? Entonces, desde ese tiempo, hace muchos años ya, se fue perfeccionando el sistema de anotación de las partidas. Está usando abreviaciones para las piezas y descripción de la jugada. Por ejemplo, antes cuando un peón avanzaba, decían se avanza 4 casillas al frente del rey. Por eso se llamaba descriptivo y eso se abreviaba completamente. Hoy en día, ese método se llama descriptivo, está en desuso porque el sistema que se está usando o el oficial de la Federación Internacional es la algebraica, la que vamos a revisar ahora. Bueno, la notación algebraica, antes de esto podemos ver aquí un tablero de ajedrez que empezamos a ver los que vienen con letra y numerito y aquí le voy a explicar por qué. Bueno, cada tablero tiene 8 columnas y 8 filas. Bueno, en un tablero de ajedrez oficial las columnas se le van a asignar una letra de la A a la H de izquierda a derecha, ya como lo vemos en este tablero, y las filas, el número del 1 al 8, desde las blancas hacia las negras, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que el tablero de 8 por 8 se conformará con 64 casillas, pero el cruce de las letras con los números le va a asignar un nombre propio con una, como vemos aquí, por ejemplo, una casilla B5, A6, F4, según se vayan cruzando. Son 64 casillas y, por ejemplo, y en modo bien abreviado, si el rey, por ejemplo, yo ocupa la casilla B5, voy a decir RB5 para asignar esta casilla y lo vamos a analizar más adelante. Bueno, aquí vemos el tablero de ajedrez con todas sus piezas anotadas en forma esquemática, donde tenemos las columnas asignadas en forma em, eh, vertical y las filas asignadas de forma horizontal. Ahora, en un tablero de ajedrez, como así son definidos muchos reglamentos y leyes, por ejemplo, en el tránsito, que hay que conducir por la derecha y así nosotros estamos todos conscientes que si vemos una luz verde podemos cruzar y una luz roja no. Bueno, en un tablero de ajedrez también hay reglamentos. Sabemos que la casilla blanca de la esquina tiene que estar a la derecha. Pero en este caso, las blancas en un tablero que está con letra y números siempre van a ubicar las filas 1 y 2 y en las negras en las filas 7 y 8. ¿Ya? No puede ser al otro lado porque en el fondo no corresponde a un tablero, o sea, a una normativa que es para ordenarnos y todo escribir de la misma manera. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que siempre las blancas van a y siempre las filas van a ir desde de las blancas hacia las negras, ocupando la 1 y la 2 y finalizando en la 7 y la 8, como lo vemos en este esquema. El tablero de ajedrez lo vemos así, ¿ya? Cómo están ordenados, perfectamente bien ubicadas las piezas, pero imaginativamente un jugador sabe que cada cruce de letra con número va a tener un nombre propio cada casilla y lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Un nombre propio decimos porque en el fondo no se repiten y lo vamos a ver aquí.
Entonces tenemos que la primera casilla de la izquierda inferior es la A1, donde van a estar la blanca, la torre, el caballo y el alfil, pero vemos ahí que tenemos la casilla A1, B1, C1, D1, o bien A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. La primera casilla es la 1 y la última casilla es la H8. Por eso que cada casilla es distinta y tiene un nombre distinto. Cuando yo voy a ocupar una pieza, voy a nombrar la pieza y en qué casilla va a estar, se va a posicionar finalmente o dónde voy a hacer el movimiento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las casillas, por ejemplo, un ejemplo, tenemos la A1, la B2, la F4, la E3. Vamos a ubicarla en el tablero. Aquí tenemos la A1, acá tenemos la B2, acá tenemos la F4, acá tenemos la E3. Y sucesivamente podemos seguir con las 64 casillas. ¿Ya? Entonces cada casilla es distinta y tiene su propio nombre. Bueno, las abreviaciones. Nosotros conocemos las piezas oficiales, que las estoy mostrando aquí. Tenemos, y para no confundirnos, estas son las piezas que se usan con simbología adoptada por la Federación Internacional, donde el que tiene la cruz siempre va a ser el rey, siempre el rey se reconoce por la cruz, ¿ya? La corona es para la reina, pero aquí vamos a usar la palabra dama, y ahí se lo vamos a explicar después. Tenemos la torre, el alfil, el caballo y el peón. Bueno, las abreviaciones son la primera letra de su nombre. Por lo tanto, al rey le vamos a asignar una R, la dama una D. Y aquí hago un entre paréntesis. Cuando yo abrevio, y se está usando más en el idioma castellano o español, el nombre de dama en vez de reina. ¿Por qué? Para no confundir la pieza cuando yo la abrevio. Así, de esta manera, la R siempre va a ser para el rey y la D para la dama. Si yo dijera reina, se me confundiría la R, ¿ya? Para no confundir, y como ya se está usando más de moda, se usa la palabra dama y se le asigna la corona y se le asigna una letra D. Bueno, seguimos con la torre, el alfil, el caballo. Y todo esto se usa la letra mayúscula, ¿ya? Pero hay un capricho. El peón es la única pieza que no usa letra. ¿Por qué? Se dice que antes los antiguos maestros estaban muy apurados de tiempo y como el peón era la pieza que más se movía, acordaron que no se usara la letra de su pieza y simplemente la casilla de destino. Entonces, si un peón yo lo quiero mover a E4, no digo peón E4, simplemente digo E4. Y si yo quiero mover un peón a C3, simplemente digo C3. Entonces el peón es el único que no usa nombre. Si yo veo la casilla, el nombre de la casilla solo, voy a entender que un peón se movió ahí. ¿Ya? Vamos a ejercitar. Bueno, aquí tenemos las piezas que sí usan letra, el rey, la dama, el alfil, el caballo y la torre. ¿Ya? Y aquí tenemos el tablero con sus 64 casillas con el nombre de cada una de las casillas. Siempre voy a usar el nombre de la columna o la letra primero y después el número. Por lo tanto, si yo quiero mover el rey, uso su letra inicial, no menciono por su letra inicial, en este caso la R, ¿ya? Y el nombre de la casilla que le quiero ubicar. Por ejemplo, si el rey yo lo muevo a la casilla G1, lo voy a anotar simplemente como RG1. Eso significa que el rey va a ocupar esa casilla, por lo tanto yo voy a colocar una pieza que es el rey, que tiene la cruz, en esa casilla, como lo vemos en este ejemplo. Para la dama, no la confundamos, si la dama yo la quiero mover a D4, ubico la casilla D4 y coloco la D de dama, entonces digo dama D4 y lo voy a usar ocupando esa casilla y ahí voy a colocar mi dama, que es la corona. Se fijan, el rey con la cruz, la dama con una corona.
Y para el caso del caballo, si el caballo yo lo quiero movilizar a la casilla C3, yo sé que voy a tener que poner un caballo en esa casilla y bueno, ahí tendré que poner mi caballito. ¿Ya? Esta es la manera fácil de cómo se van ubicando las piezas en el ajedrez. Si yo después quiero ese mismo caballo moverlo a otra casilla, tendré que mencionar el nombre, que es el caballo, la C, y a la casilla de destino que quiero llegar. ¿Ya? Bueno, un ejercicio simple. Tenemos varias piezas que ubicar en el tablero y vamos a ver cuáles están bien asignadas y cuáles no. Esto quiere decir, si en una pieza está mal asignada su casilla, si está bien asignada, le vamos a poner un tic amarillo y si está mal, una cruz. Entonces, para las blancas y las negras, vamos a hacerlo rapidito. Digamos, el alfil, A de alfil, está en C3. Nosotros podemos ver que el alfil en el esquema está ubicado en la columna B. B3, por lo tanto, está mal puesto. ¿Ya? La dama está en F3, la D de dama, en el número 2. Vemos que sí está en la columna F y en la fila 3, por lo tanto, esto está correcto. El caballo está en C2, busquemos. Muy bien, el caballo sí está en C2, por lo tanto le vamos a colocar un tic. Ahora dice G2. Bueno, yo le había dicho que el peón no usa sus letras, por lo tanto, el único peón que está ubicado en el tablero, busquémoslo, y está en G2, pues sí. Entonces le vamos a colocar un tic que está correcto. ¿Ya? De la misma manera, vamos a buscar, la torre está en E1, vemos que no, porque la torre está ubicada en F1, por lo tanto, a este le tenemos que poner una X. Y finalmente el rey está en G1, pues sí. Ahora revisemos las negras. La torre está en D8, pues sí. El rey está en E8, pues sí. Y nuevamente vemos aquí solamente menciona la casilla, por lo tanto se refiere al peón. Y preguntamos, ¿el peón está en A7? Buscamos la columna A, la fila 7 y sí, ahí está el peón negro. Entonces está correcto. El alfil está en H6 y vemos que sí el alfil está en la columna H, pero está en la fila 7, por lo tanto está equivocado. El caballo está en F6, este está correcto, y la dama está ubicado en E5, no confundamos, la dama está ubicada en la columna C5, no en la columna E, por lo tanto está equivocado. De esta manera ya estamos identificando dónde están las piezas ubicadas, ¿ya? Vamos a seguir las anotaciones especiales. ¿A qué corresponde esto? Todas las capturas o cuando yo como una pieza por otra, se asigna una X de un por, ¿ya? Una X. Entonces yo digo torre por E5, dama por C6. Nótese que no se dice la pieza que se captura, sino la casilla de destino donde captura. ¿Por qué es así? Porque a veces, por ejemplo, hay dos torres en el tablero y si un caballo quiere comer una torre, no sé cuál torre voy a comer. En cambio, si el caballo quiere comer la torre, voy a poder decir en qué casilla estoy comiendo, a cuál torre de cuál casilla estoy comiendo. Entonces se asigna las capturas, se nombra la casilla de destino donde yo estoy capturando y no a la pieza. ¿Ya? Así que se dice torre por E5, dama por C6, caballo por F3, alfil por D7. Así se dice cuando se captura y lo identificamos con el por o con una X. Bueno, todos los jaques se simbolizan con un más, que en el fondo es la cruz del rey. Por lo tanto, si yo hago un jaque, por ejemplo, digo alfil C5, jaque, o es una cruz, caballo por F6, jaque, y es una cruz, cuando se produce un jaque. ¿Ya? El jaque mate se usa el símbolo del gato. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un torre E1 y doy jaque mate, pongo un gato.
¿ya? Dama por H7, también pongo el gato, ¿ya? Y ese es el símbolo de un jaque mate. Cuando yo hago un enroque corto, usaré dos ceros separados por un guión, como lo vemos aquí, y cuando hago el enroque largo, haré tres ceros. Esas son las anotaciones especiales que simbolizan una captura, un jaque mate, un enroque o un enroque largo. También cuando hay un peón al paso se asigna con la letra AP. ¿Ya? Siguiendo los resultados. Bueno, los resultados finales. Después que termino el partido, por ejemplo, hice un jaque mate, si ganó el blanco se anota como 1-0. Por lo mismo, si se gana el negro, se anotará como 0-1. Entonces el blanco es 1-0 y cuando gana el negro es 0-1. ¿Qué pasa cuando hay un empate o tablas? Se coloca medio y medio. ¿Ya? Si el negro no llega a jugar, o sea, yo me senté a jugar y no llegó el negro, ¿ya? Yo estoy con blanca y no llegó el negro, se anota como más menos. Y si yo me senté a jugar con negras y no llegó el blanco, se anota como menos más. Esos son los resultados de las partidas, ¿ya? Ahora vamos a la anotación final. Después que anoté el resultado de la partida, después que finalizó, debo firmarla. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se anota el resultado debajo de la última jugada que se realizó. Y si yo jugué con blancas, firmo en la columna de las blancas. Y si jugué con negras, firmaré en la columna de las negras. ¿Ya? Y eso estoy reconociendo el resultado producido. Y aquí vemos un ejemplo de una partida de ajedrez, de una planilla, donde tenemos el torneo, que tengo que colocar el nombre del torneo. Por ejemplo, es un abierto de la Casa del Adulto Mayor de Concepción. Ronda es en qué ronda se está jugando. Por ejemplo, puede ser la 1, la inicial, la 5, que es la final. Entonces yo coloco ronda 1, 2, 3. Y si me tocó jugar en la mesa 1, 2, 3 o 4. La fecha en que se jugó, después está el nombre de las blancas, quién jugó con blancas y quién está con negras. Luego vienen las columnas de las blancas y las negras. ¿Y esto qué significa? Bueno, la primera jugada de las blancas se va a anotar en el lado de las blancas en la fila 1. Y por ejemplo, moví el caballito en F3, anotaré ahí caballo F3, CF3. Y después, en la 1, la primera movida de las negras se anotará sucesivamente en ese lado. ¿Ya? Entonces vemos una columna de las blancas y una columna de las negras. Debajo de esas columnas correspondientes donde yo jugué, anotaré mi firma, ya inmediatamente después del resultado y la última jugada. Bueno, aquí tenemos caballo F3 y D5, las primeras jugadas, y después se seguirán anotando sucesivamente. ¿De qué manera? De esta manera. G3, alfil G4, y aquí yo ya estoy anotando los movimientos de una partida de ajedrez. Aquí tenemos la jugada 4 ya un enroque corto, recordemos, y tenemos alfil por F3, que aquí hubo una captura, que en el fondo, si ustedes averiguan, el alfil G4 se comió al caballito que estaba en F3. ¿Ya? De esta manera yo ya estoy anotando la partida y si yo gano, bueno, colocaré 1-0 con las blancas, si pierdo 0-1, y debajo de ella, si jugué con blancas, mi firma, y si jugué con negras, mi firma en las negras. Y aquí ya tenemos el tablerito nuevamente con sus casillas correspondientes. Vemos aquí un tablero de la A hasta la H, los fila 1, 2 y 3. Ya sé qué movimiento puedo hacer. Y ahora estoy en condiciones de anotar una partida de ajedrez y jugarla, que es lo más importante. ¿Y qué sucede con eso? Yo si hice una jugada, una partida muy bonita, la anotaré, la firmaré, la enmarcaré y diré, esta partida la jugué yo y la podré compartir con mis amigos en otra oportunidad, porque la memoria es frágil, pero una partida anotada no se pierde nunca. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un tablero de ajedrez, nuevamente las filas y las columnas, y vamos a ver aquí
un videito cómo se está moviendo E4, E5, caballo F3, caballo C3, alfil B5, A6, se movió el peón, alfil A4, B5 responde, no, enroque corto, y vemos los dos ceritos, B5, alfil B3, estamos viendo caballo por E4, torre E1, el caballo retrocede, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, al jaque, y hay una cruz, se fijaron, y aquí se están todo enrocando, se mueve la dama en D7, dama en D2, y ahora hay un enroque largo y paramos. Se fijaron que el enroque corto fueron los dos ceros, las capturas con una X, y también estamos viendo que el enroque largo fueron los tres ceros. De esta manera ya sé cómo se están jugando. Bueno, si la partida hubiese finalizado en jaque mate, terminará con un jaque mate con un gato y se designará a quién color ganó. Bueno amigos, un abrazo. Este ha sido el video de la anotación de las partidas de ajedrez. Recuerden que me pueden consultar y ubicar al número que aparece abajito de mi imagen, ahí al 987-226488, o bien nos puede consultar cuando tenemos las clases de adulto mayor al fono y WhatsApp para cualquier consulta. Un abrazo, su amigo y profesor de ajedrez, Daniel González.